Iniciamos hoy con un análisis que nos lleva a Venezuela. Vamos a ver una sentencia judicial, una de esas que tienen bastante miga. Sí, viene del Tribunal Supremo de Justicia. Y toca temas clave, ¿verdad? Un contrato que no se cumple, una empresa un poco sospechosa. Exacto. Y esa figura legal del levantamiento del velo corporativo. Efectivamente. La idea es explorar un poco cómo actúan los tribunales cuando parece que una empresa, se usa como una especie de escudo, ¿no?, para evitar responsabilidades. Claro, para saltarse las reglas. El caso concreto. Una clínica, Esmedoca, compra unos generadores eléctricos a otra empresa, Dieselwagen. Ajá. Pero la entrega sale mal. Y ahí empiezan las dudas sobre Dieselwagen. ¿Qué fue lo primero que saltó a la vista? Bueno, varias cosas. Pues mira, el conflicto como tal empieza porque Esmedocar demanda a Dieselwagen y también a sus socios, Candelario Berbesi Martínez, Adolf Frank Hautzek Berbesi y Eduardo José Berbesi Rangel. A todos. A todos. Resulta que Dieselwagen entrega solo 2 de los 3 generadores pactados. Y encima eran de peor calidad, de especificaciones inferiores. Vaya, ya empezamos mal. Pero el detalle que a mí me parece más llamativo es este. El capital social de Dieselwagen. Era, de risa. Apenas 10.000 bolívares. 10.000. 10.000. Y el contrato que habían firmado superaba los 649.000 bolívares. O sea, imagínate intentar comprar un coche de lujo con el capital de una bici. Es que es una desproporción brutal. Eso ya es una señal de alarma enorme, claro. Y aquí es donde entra en juego esa doctrina del levantamiento del velo societario. Explícanos un poco qué es eso, de forma sencilla. Que existe entre la empresa y sus socios. Ajá. Para que los socios respondan con su patrimonio personal. Ajá. Pero ojo, solo en casos muy concretos. Casos de fraude, de abuso, de la figura de la sociedad. Vale. Y en este caso, los tribunales inferiores, encontraron un montón de irregularidades en Dieselwagen. ¿Cómo cuáles? Pues mira, faltaban libros contables, no presentaban declaraciones fiscales, incumplían deberes formales durante años. Un cuadro completo. Madre mía. Incluso operaban desde la casa particular de uno de los socios. Toda esa suma de factores les llevó a decir, aquí hay que levantar el velo. Entendido. Pero aquí la cosa se complica un poco más, ¿no? Porque el Tribunal de Segunda Instancia, el Juzgado Superior, usó una herramienta particular para justificarlo. Sí, el llamado control difuso de la constitucionalidad. Eso, ¿qué es exactamente? ¿Por qué decidieron no aplicar artículos clave del Código de Comercio, los que hablan de la personalidad jurídica separada y la responsabilidad limitada? Claro. A ver, el control difuso, para entendernos, es una potestad que tiene cualquier juez. Al resolver un caso concreto, puede comprobar si una ley choca con la Constitución. ¿Directamente? Directamente. Y si el juez considera que sí, que hay un choque, puede decidir no aplicar esa ley, pero solo en ese caso específico, no la deroga ni nada parecido. Es como un control de calidad constitucional, pero a nivel de caso individual. Exacto, caso por caso. Y el Juzgado Superior lo usó aquí para, saltarse los artículos 201, 205 y 243 del Código de Comercio. Argumentó que aplicarlos en estas circunstancias, sería inconstitucional. Vale. Entiendo. Una herramienta potente. Pero claro, el asunto no quedó ahí. Llegó al Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Constitucional. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Les pareció bien esa jugada del Juzgado Superior? Pues aquí viene lo más interesante, yo creo. La Sala Constitucional estuvo de acuerdo con el resultado final. O sea, dijo, sí, los socios tienen que responder. Bien. Pero criticó duramente la forma. El cómo el Juzgado Superior había justificado ese control difuso. ¿No les gustó la argumentación? No. Consideraron que estaba insuficientemente motivado, que no era conforme a derecho, dijeron textualmente. Básicamente, le reprocharon al juzgado no haber explicado bien por qué aplicar las leyes mercantiles normales era tan contrario a la Constitución en este escenario. O sea, no basta con decir choca con la Constitución. No, hay que demostrarlo sólidamente. Hay que argumentarlo muy bien. Y la sala, fíjate, mostró una preferencia clara por intentar agotar primero las vías legales ordinarias antes de recurrir a desaplicar leyes. Y esa se vio en cómo resolvieron ellos al final, ¿no? Exactamente. Su decisión final fue muy matizada, muy quirúrgica, diría yo. Para uno de los socios, Adolf Hautzek, que además era administrador, Ajá. aplicó directamente el artículo 243 del Código de Comercio. Dijo,
Este señor actuó excediendo sus poderes. Necesitaba firma conjunta de 2 directores, según los estatutos, y no la tuvo. ¿Y por tanto? Por tanto, responde personalmente, sin necesidad de control difuso ni nada más, usando el propio Código de Comercio. Vale. ¿Y los otros 2 socios? Para los otros 2, Candelario Vergesí y Eduardo Vergesí, la sala sí utilizó el control difuso, sí desaplicó los artículos 201 y 205 sobre la separación patrimonial, Vaya. pero, y esto es clave, lo hizo con su propio razonamiento, mucho más detallado y fundamentado que el del juzgado superior. ¿Y cuál fue la justificación principal? La tutela judicial efectiva de Esmedoca. Ese fue el eje. Argumentó que, viendo cómo funcionaba Diez Luayen de forma totalmente irregular, insolvente, casi una ficción, mantener la separación patrimonial sería una injusticia tremenda. Claro, haría imposible que Esmedoca cobrara. Exacto. Sería dejarle sin protección judicial real. Consideró que era un abuso claro de la personalidad jurídica y por eso, para garantizar esa tutela efectiva, había que desaplicar esas normas en ese caso concreto. Entonces, el mensaje clave parece ser: sí, se puede levantar el velo, pero los tribunales, o al menos el Supremo venezolano en este caso, prefieren usar primero las herramientas específicas del derecho mercantil si es posible. Correcto. Y si ya no queda más remedio que recurrir a desaplicar leyes por inconstitucionales, la justificación tiene que ser impecable, centrada en proteger derechos fundamentales como esa tutela judicial efectiva. Exactamente. La sentencia es un buen ejemplo de ese equilibrio delicado. Por un lado, se protege la figura de la sociedad mercantil, que es fundamental para el comercio. Claro. Pero por otro, no se permite que sea un escudo para el fraude o el abuso. Se usan mecanismos como el levantamiento del velo y, de forma muy excepcional, el control difuso. Siempre con el objetivo final de asegurar que la justicia sea efectiva, que las sentencias se puedan cumplir. La tutela judicial efectiva es como el faro. Y esto, claro, nos deja con una reflexión sobre la seguridad jurídica, ¿no? ¿Dónde está la línea? ¿Cómo equilibrar esa necesaria autonomía de las empresas con la necesidad de prevenir el fraude? Es la gran pregunta. ¿Y qué implicaciones tiene para cualquiera que contrate con sociedades mercantiles? Sobre todo si ven esos capitales sociales tan bajos en comparación con el negocio que se traen entre manos. Sin duda, es un punto crucial para la reflexión. Da que pensar sobre la diligencia debida al contratar. Si te gustó nuestro contenido, haz clic en me gusta, comparte y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría más completa, escríbenos al privado.